Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches y felices fiestas. Y les vamos a presentar ahora un auténtico partidazo que les hemos reservado para estas Navidades. Nos vamos a ir hasta enero del año 1980, cuando en el Garden de Boston se enfrentaban por primera vez en ese escenario dos de los mejores jugadores que ha dado la NBA. Antonio Rodríguez. Se enfrentaban en el Garden Magic y Larry. Y Larry Bird, sí señor, y era la mayor atracción de todo. Unos meses antes, en el mes de marzo, ambos jugaron y disputaron el partido de mayor audiencia de la historia del baloncesto estadounidense, que aún se mantiene. Pues 15 días antes de este partido se enfrentaron en el Forum de Inglewood. A Larry todavía le dolía la derrota aquella en la final universitaria y era anecdótico porque cada vez que anotaba una canasta Larry, miraba a Magic. Anotaba y lo miraba, anotaba. Pero yo ese partido los Celtics y ahora nos vemos abocados a este encuentro en el mítico Boston Garden con la televisión a nivel nacional. Hablamos de año 80, todavía había muy poquitos partidos que se emitían a nivel nacional. Eso sí, era enero y había que hacerlo a todo trapo. Y partido que de verdad muy atractivo. Aún no estaba Robert Parrish, aún no estaba Kate McHale, pero sí estaba Dick Cowens, sí estaba Nate Archibald, Lakers, Kareem, Magic, jugadores históricos como Jamal Wilkes, Michael Cooper. Un partido muy atractivo. Un partido fundamental. Hay quien dice que el baloncesto nunca ha vuelto a ser tan bueno como en aquella época. ¿Cómo lo ves tú, Antonio de Miel? Bueno, puede ser, ¿no? Yo creo que fue una etapa muy importante de transición para la propia liga, para la propia NBA, porque veníamos de un baloncesto más colectivo, de un baloncesto bien jugado pero con menos nombres, y la NBA necesitaba un impulso de imagen, ¿no? De trascendencia, de difusión, y yo creo que, bueno, pues como ha dicho Antonio, aprovecharon con esas máximas audiencias el filón de estas dos estrellas, un filón que duró mucho y que además los resultados acompañaron, bueno, pues a que la NBA fuera obteniendo resultados, porque en 7 de las 8 siguientes temporadas, bueno, pues hubo títulos o para un equipo o para otro, ¿no? Pues dos jugadores absolutamente imprescindibles en el primer momento profesional de sus carreras, un partido totalmente necesario. Enero del año 1980 se enfrentan en el Garden de Boston, Boston Celtics y Los Ángeles Lakers. Vamos a verlo. Michael at the foul line, a shot on Elo, good! The Bulls win it! They win it! Pues ya está a punto de comenzar el partido en este Boston Garden, donde ya están listos los Celtics, que llegaban a este encuentro con 32 victorias y solo 10 derrotas, para encarar y vengar la derrota de hace menos de un mes. Era la segunda vez que se enfrentaban estos dos equipos. Ganó ampliamente el equipo de los Lakers en el Forum de Inglewood. Ahora tocaba la revancha en el Garden de Boston, donde los Lakers llegaban con 30 victorias y 15 derrotas, peor récord que el conjunto entrenado por Bill Fitch y quintetos. En Los Ángeles Lakers, Norm Nixon, Magic Johnson, Jamal Wilkes, Kareem Abdul-Jabbar y Spencer Haywood. Y en Boston Celtics estará Nate Archibald, Cedric Maxwell, Chris Ford, Dave Cowens y Larry Bird, Jack Madden y Russ, los colegiados, con un Magic Johnson hoy, Antonio o Anthony, me da igual, que llegaba tocado y lo vamos a ver claramente, y eso ya es un hándicap en contra de los Lakers. Sí, es un problema. Ellos están haciendo una gira por el este, por estas fechas de enero, y en el partido de hacía 2 días, precisamente, esto se disputó un domingo, por cierto, y en el partido disputado el pasado viernes en Washington, en el Capitol Center, ante los Bullets, pues sufrió una pequeña lesión en el abductor, con lo cual pues va a jugar este partido, porque este era el Garden, era a nivel nacional, y va a jugar incluso aunque fuera con una pierna, pero es cierto que se va a ver mermado físicamente y vamos a tener oportunidad de ver las evoluciones en la cancha, como no está al 100% ni mucho menos. Y eso por parte de los Lakers. En los Celtics, Anthony, Larry Bird, todo el mundo está pendiente de ver qué hace Larry Bird, pero este equipo, Larry Bird es nuevo. Este equipo ya tenía unos galones y una jerarquía predeterminada antes de que llegara Larry. Sí, bueno, es un equipo que después de ganar 11 títulos del año 57 al 69, en los 70 tuvo una trayectoria más irregular, y bueno, pues Larry Bird era la solución. Su selección, que además fue anterior a la incorporación, primero lo seleccionaron en el draft
y luego creo que 2 años después, ¿no? Ya se incorporó al equipo. Sí. Pues es un jugador que venía para liderar la transición a unos Celtics siempre acostumbrados a ser muy poderosos, ¿no? Y ahí está el triple de Larry Bird. Es de dos el lanzamiento en el primer año del triple. Exactamente. En la NBA. De hecho, un jugador que vemos aquí evolucionar, el número 42 de Boston Celtics, Chris Ford, fue el hombre el que anotó el primer triple de la NBA. De todas formas, para el que no esté habituado o el que no haya estado muy habituado a ver baloncesto de esta época, y sí al de ahora, tendrá la oportunidad de ver cómo el lanzamiento de triple era solamente un recurso en algún momento determinado, como final de posesión o algo así. O sea, nunca como una jugada estudiada como está ahora. Aún así, el juego es muy vivo y aunque esté menos abierto, como tendrán también oportunidad de ver, pero es cierto que el ritmo será frenético, sobre todo en estos primeros minutos. Hemos visto el rebote de Dave Cowens. Los Celtics, antes de quedar a la Ribera, ¿era el equipo de quién? ¿De Cowens, de Archibald, de Maxwell? De Cowens venido a menos. Pasa que el año pasado estuvieron fatal, ellos no sabían ni cómo salir, de hecho. Año 77, ellos cayeron ante Philadelphia 76ers en final de conferencia. Era todavía un buen equipo. Año 78, no se meten ni tan siquiera ya en playoffs. Fue un año bastante horroroso, donde los veteranos iban un poco ya menos. Y en el 79... Llegó a ser entrenador-jugador durante algunos partidos Cowens. Cowens, cierto, sí señor. Y ya en el año 79, peor aún, ficharon a McAdoo. O sea, no sabían qué hacer, buscaban veteranos, pero ahí nadie arreglaba eso. Era el equipo de Cowens venido a menos, sobre todo porque el Cowens, desde que se fue Paul Silas, estaba como mucho más decepcionado con la gerencia de Boston y no era el que se dejaba la piel en cada partido, que era como era siempre. La llegada de este chico rubio que vemos corriendo por la banda y algún otro veterano, como este que ha entrado a canasta, Nate Archibald, le hizo un poco volver a ser el Cowens de principios de los 70, el que corría, el que se mataba por los balones, el que se pegaba con Jabbar en aquella final del 74, que hoy reedita esa rivalidad. Y el hecho es que, bueno, pues ya fue la diferencia este rubio de un récord, no olvidemos, 59 derrotas, 23 victorias el año anterior Boston. Y ahora mismo es el equipo con mejor récord de la NBA. Eso, llega con 32 y 10. Luego no le fue tan bien en la recta final de la temporada. Al revés, los Lakers, llegada a esta mitad de regular season con 30-15. A partir de aquí, 30 victorias y solo 7 derrotas. Cierto. Y en la segunda vuelta, 5 derrotas tan solo. Bueno, la segunda vuelta, la segunda mitad de campeonato. La segunda vuelta no, segunda mitad de campeonato. Los tiros libres de Tiny Archibald. Y aquí estaba Nornipson jugando. Por dentro la jugó Magic Johnson para Kareem Abdul-Jabbar en la cabeza de la bombilla. Dentro la pelota para el lanzamiento a tabla que acabó no entrando de Spencer Haywood. Archibald, lanzamiento acrobático que no entró. Y rebotea Kareem Abdul-Jabbar. Está ahí Magic Johnson. Fíjense cómo va moviendo la pierna derecha, para que vean que tenía auténticos problemas para hacer el juego natural de la rodilla. Saca la falta Spencer Haywood. Sí que hemos tratado de explicar que bueno, se buscaban efectos diferentes con la llegada de uno y otro, de Magic y Larry Bird en uno y otro equipo, ¿no? Por ceñirnos a estos dos jugadores, ¿no? Como hemos estado hablando, Larry Bird tenía que ser una gran solución para todo. No para solo todo. Tenía que ser una gran estrella, un gran jugador de baloncesto, sino un reimpulsor de otros jugadores de este equipo. Y con Archibald, por ejemplo, lo fue porque había tenido una lesión grave Archibald, que había truncado su carrera, su rendimiento al menos. Y en este año, al lado de Larry Bird, resucita, ¿no? como jugador NBA, este base del Bronx. Y Magic, sin embargo, llegaba a un equipo donde había muy buenos jugadores, ¿no? Aparte de Jabbar, pues Wills, el propio Spencer Haywood, ya un veterano, jugadores con experiencia, jugadores de gran calidad, ¿no? Sí, es curioso porque este equipo de Lakers era muy buen equipo, pero le faltaba algo, o sea, no llegaba a la final, y tenía buenos jugadores. Incluso esta ya temporada intentaron cambiar la dinámica del equipo, porque ellos tenían un gran anotador en la posición de 3, que era Adrian Dantley, pero no llegaba. Tampoco tienen un base de mucha categoría, jugadores como Campy Russell ya lo habían dejado. Este Norm Nixon, que era una verdadera estrella en la Universidad de Duquesne, llevaba 2 años como profesional y se le veía que iba a llegar al All-Star. Entonces, con la llegada de Magic y algo también, la fisonomía me refería pues a cambiar Spencer Haywood casi la víspera del inicio de la competición. Bien, ahora muy bien Chris Ford. Pues con ese inicio de competición y cambiaron a los Jazz de Utah, donde fue a parar luego Adrian Dantley, para tener más poder en el rebote, para ayudar más a Kareem Abdul-Jabbar y sobre todo luego otro jugador que tenía de auténtico lujo,
como era Jim Jones. Que luego le veremos. Y este era el... Y Jamal Wilkes. Claro, este ya venía con galones de muchos años atrás. Y de esta manera, con ese rebote ofensivo, conseguía el punto número 6 para los Lakers. Solo 2 canastas en juego para el conjunto ya de Paul Westhead, porque es una temporada turbulenta en lo que los banquillos se refiere también a los Lakers. Comenzó ahí Jan McKinney. Sí, fíjate que tampoco muy mal, con 10-4, pero El accidente de el bicicleta. accidente de bicicleta. Iba a jugar un partido de tenis con Paul Westhead y tuvo un accidente que además le afectó, tuvo ese un golpe tremendo en la cabeza, que cuando pasó un periplo de tiempo, no, vamos a dejar a Paul Westhead toda la temporada porque no voy a estar en condiciones para dirigir nada. el partido lo iba a jugar con Westhead. El partido de tenis con Paul Westhead, sí. Y no había testigos. Atacando a los Celtics, que tratan de volar. Claro, también estamos viendo a jugadores muy especiales, pero en un momento del baloncesto también muy especial. Aquí te pones a mirar el equipo que menos puntos metía en la temporada, eran 106 de media. Era otra historia, era otro baloncesto. Eran un poco reminiscencias, fíjate que parece el inicial, de la ABA. La NBA ahora estaba bastante convulsa, intentaba impulsarse a base de cambios. No olvidemos que 2 años y medio antes, o casi 3 años antes, se fusionaron la NBA y la ABA. ¿Eso qué supuso? Pues que de repente te encuentras con casi la mitad de estrellas de la NBA o de jugadores muy polivalentes y muy estrellas que pasan a la NBA, tipo Artis Gilmore, Julius Erving, George Gervin, Dan Issel. Bueno, curiosamente, para que se hagan una idea, como anécdota, en el siguiente All-Star a la fusión de NBA-ABA, en el del 78, se juntaron hasta 8 de los 24, ese es Jim Jones en el banquillo, se juntaron hasta 8 jugadores de los 24 que venían de la ABA. O sea que es un impulso tremendo a la liga, pero no fue suficiente. Aún así, George McGuinness, que se me ha olvidado, con Julius Erving forman un gran equipo en Filadelfia, que fíjate, qué pena. Ay, no fue a nadie. Bueno, Había un hombre en la esquina. Pero sin buenas opciones, la asistencia de Magic para que culmine el contragolpe Jamal Wilkes. Y con estos dos chicos, Magic Johnson y Larry Bird, esperan ya dar un poco el aldabonazo definitivo, porque lo he dicho, meses antes consiguieron el partido de mayor audiencia de la historia de Estados Unidos a nivel de baloncesto, aquella final universitaria Indiana State, Michigan State. ¿Qué supuso ese partido todavía en época universitaria? Pues se veía que era un cambio generacional, se veía que era el inicio de algo muy grande. Era el cambio, algo nuevo se estaba gestando. Totalmente, y se veía, porque eran jugadores, no eran bases, no eran aleros, no eran pivos, era un poco de todo. Fíjate la River, que aquí jugaba mucho más interior, aquí era un poco más Indiana State. Y Dave Cowens. Yo creo que en este partido vamos a tener la ocasión de ver a Cowens como fue realmente, y quien no le haya conocido mucho podrá degustar lo que suponía Dave Cowens. Cowens, jugador dominador en los años previos a esta temporada. Es que estaba en todas partes la River, es que era eso, el defensa y flotando a todos los jugadores, corriendo contragolpe, reboteando, como veremos cómo reboteaba también, era tremendo. Pues sí, Cowens consiguió ser dominante, y es curioso para un hombre de 2'4", y sobre todo porque él consigue al año siguiente ser pívot titular o elegido en el draft, después de irse el hombre con más gloria, vida en la historia del baloncesto prácticamente, como fue Bill Russell. Entonces, de Bill Russell, el intimidador, el alto, el jugador atlético de raza negra, a un hombre de 2'4", raza blanca, pues oye, tienes tus dudas. Luego salió bien hasta tal punto que después de esa temporada él se retiró, Dave Cowens, aunque luego volvió convencido por Don Nelson a Milwaukee Bucks, y tenían muchas dudas en el nuevo, en Robert Parrish, porque decían, es que ya no es tan polivalente como era este Dave Cowens. Dejó huella. Ahí está Magic Johnson, que no se atrevía a penetrar, sacó la bola fuera para Jamal Wilkes, nuevamente Magic, por dentro Kareem Abdul-Jabbar, el gancho de Kareem que no entra, y el rebote para Larry Bird, que trata de sacar la bola, se la pone en las manos de Nate Archibald. Los ataques fugaces del conjunto de Boston, y al final perdió la pelota ahí Cedric Maxwell. Pero un Maxwell que ya nos hemos dado cuenta cómo corría la cancha, Para ser un hombre de 2'6", corría la cancha fantásticamente bien. Otro jugador que intentaban que floreciera ya, sobre todo del lado de la River, hombre que ayudaba bastante a Dave Cowens, que se sentía mucho más cómodo. Era un poco volver a tener casi a Paul Silas al lado, ¿no? Qué gran tirador era Nixon, que era fallado. Este jugador de gran periplo universitario en North Carolina Charlotte, la pequeña North Carolina Charlotte, y le llevó a la Final Four, y mira, ya en su tercer año profesional, y Cowens corría los 48 minutos. Le ponía el punto número 21 para Boston Celtics, que empezaba ya a amasar una ventaja importante, 10 arriba
para los de Bill Fitch. Spencer Haywood agotando el bote, metido en un lío. Tiene que sacar para el lanzamiento que no llega a producirse de Jamal Wilkes. Ahí hubo dudas y pasaron, sí, intentaron pasar el balón. La pelota directamente fuera y van a jugar nuevamente Boston Celtics. Era Magic quien metía ese balón y se echaba las manos a la cabeza. Y jugando Nate Archibald. Nate Archibald, para la gente que le descubra ahora, habrá mucha gente que le conozca solo por las comparaciones que hay de Chris Paul y Nate Archibald. Es cierto. ¿Tanto os parece? Sí. Es que se parece mucho Chris Paul a Nate Archibald. Mucho. A nivel atlético, pues los tiempos cambian, lógicamente. Pero este era el primer mago, un poco... Bueno, el primer mago quizá fue Walt Frazier, pero un poco casi ampliarlo más todavía a la fantasía era este Nate Archibald. El balón que intentaba meter ahí para Jim Jones. Lo intentaba Kareem Abdul-Jabbar. De hecho, hay una curiosidad con Nate Archibald. Cuando fue a verlo en la Universidad de Texas El Paso, Ray Auerbach, pues estuvo echando... Bueno, él le encantaba y de hecho se lo recomendó a Bob Cousy, que se enamoró locamente de él cuando Bob Cousy entrenaba a los Royals, posteriormente Kings. Y por eso ya cogieron y dijo, oye, mira, pues hay que ir por él, y aguantaron hasta una segunda ronda, que cogieron primeramente a Sam Lacy y aguantaron en segunda ronda y pudieron hacerse con él los Kings. Ahí está Nate Archibald buscando posiciones dentro. Larry Bird no consigue recibir la pelota. El lanzamiento de Ford, el rebote para Ford. Buscaba ahora sí a Larry. Y otra vez la posesión para Boston, aunque no acaba de llevar a buen puerto este ataque, en el que aún conserva la bola por mediación de Nate Archibald. Lord Nixon defendiéndole cara a cara. Está ahí, creo que ha entrado Michael Cooper para defender a Larry Bird. Sí. Bueno, qué canastón. Muy típica de él. Michael Cooper, que era un jugador que no llegó con una gran fama, ¿no?, a la NBA. Desde la Universidad de New Mexico fue un número relativamente bajo, ¿no?, del draft, y ya era considerado desde luego un especialista defensivo. Y sí me llama la atención que Larry Bird, claro, es su primer año en la NBA, pero en lo de saltar poco siempre fue así, Sí. y lo podemos comprobar, pero en estas imágenes se comprueba cómo no es tan lento como luego con el paso de los años, con algunas lesiones. Sí que era un jugador que cuando había que destacar sus méritos a la hora de hacer lo que hacía en una cancha, pese a su escasa velocidad, pues se destacaba esa circunstancia. Pero aquí le hemos visto, sobre todo en lo que es capacidad de reacción en el inicio de movimientos, ser un jugador rapidísimo, ¿no? Hiperactivo además, y mira, poner a un tipo como Cooper, mucho más rápido, en teoría, para la posición que ocupaban los dos, a defender a Larry Bird. Jim Jones. Wow, fantástico lanzamiento a tabla de Jones. Muy seguro Jim Jones. Cooper, de todas formas, era ya un hueso duro. Wow, vaya bloqueo de Cowens. Tremendo, ¿eh? ¿Y falta de quién? Del defensor. El que se ha quedado por el suelo. Pues Cooper yo creo que ya un poco mostraba en este partido, decir, oye, las capacidades atléticas, vaya golpes ahora a Norm Nixon. ¿Que le pidan falta a Nixon? Por caer mal. No, yo creo que ha sido al siguiente jugador al que le han pitado la debe falta. ser, ¿no? Sí, una vez que Archibald ha seguido con la conducción del balón, se ha encontrado con otro jugador de Lakers al que le han pitado la falta. Y otra vez en la línea de tiros libres, Nate Archibald. Estaba pensando que en el mejor de los sentidos, desde luego, el poder, la, entre comillas, mafia de Boston, ha llevado a, curiosamente, los jugadores de raza blanca, que pasaron durante muchos años por esta franquicia, sobre todo en esta época, todos han acabado siendo entrenadores o general managers en la NBA, porque bueno, hemos visto aquí a Chris Ford, Larry Bird, Dave Cowens, pero luego Danny Ainge, Kevin McHale. Es tremendo. Jerry Sistine, aunque sea como asistente. Eso puede Bueno, ser por Carlisle pasó por... Carlisle, claro. Eso puede ser por la influencia de Red Auerbach, de una personalidad tan fuerte como... Bueno, yo creo que dominan mucho, ¿no?, la marca Boston Celtics en todo el país, ¿no? Pero Tiene un respeto especial. Y bajo la cátedra de Red Auerbach. Yo creo que sí, yo creo que aún se mantiene, ¿no?
Incluso Don Nelson yo creo que todavía aún sigue, trasladado al baloncesto moderno, pero todavía sigue aplicándolo. Lo más curioso es que Don Nelson aplica un estilo Auerbach pre-Bill Russell, que eso es lo más curioso de todo. Y ahí vemos uno de los cambios, Emil Carr, que ha entrado en cancha con el número 30, procedente de la Universidad de Detroit. Pues otro de los de los eternos animadores del cotarro, ¿no? De la toalla. No era mal jugador, pero bueno, hombre de rotación fue toda la vida. Pero vivió muchos años en la NBA. Y bueno, ha habido cambios. Bueno, un veteranazo. Don Chaney ha entrado con... Y Don Ford también ha entrado en los Lakers, ese rubito. Sí. Ya lleva algunos años. Ahí era de los pocos que tenía de ayuda Abdul-Jabbar hasta la llegada de Jones, de Haywood. Y Don Chaney, consumadísimo defensor, pero claro, ya las piernas mucho más viejas, más castigadas. El triple de Emil Carr, que no llegó a entrar, rebotea Jim Jones. Está Norm Nixon. Norm Nixon, que cuando llegó Magic a la NBA se hablaba de cierto choque de egos, ¿no? De que podía alguno de los dos tener ciertos celos del otro, sobre todo Nixon sobre Magic. Claro, es que por inercia, una jugada absurda, meten hasta el rival, por inercia ellos van a por el balón, iban los dos a por el balón como base para subirlo, y por inercia ellos crean la jugada. Entonces esos es dos de los primeros trabajos duros que al entrenador, bueno, sobre todo aquí ahora a Paul Westhead, le costó más poco adecuarse, y sí que hubo un poco de choque de egos. Daiba igual el gancho o la media vuelta espectacular. Era el rey de esta liga, Abdul-Jabbar. Bueno, yo creo que sí que es un ejemplo de, no vamos a decir de carrera frenada, pero sí se dejan las cosas claras desde un principio en cuanto a que Nixon fue un jugador que llegó a la NBA como un jugador de primera línea, con carácter de líder o con madera de líder, y claro, en cuanto Magic está a su lado, todo eso se frena, ¿no? Y entonces nunca se puede saber qué hubiera ocurrido, ¿no? De que Nixon se hubiera visto en la NBA sin Magic al lado, pero él tuvo que adaptarse, ¿no? Y además, en cuanto a condiciones de juego, desde luego con esos problemas de los que habla Antonio, de buscar el balón, del liderazgo, pero luego en cuanto a características baloncestísticas sí que había, bueno, pues opciones de complemento entre uno y otro, ¿no? Por la manera de jugar de Nixon. Sí, no, quizá en el baloncesto de hoy no habría ningún problema que convivieran esas dos personalidades y esos dos estilos de juego. Pero hoy era más complicado. Mira la polivalencia que hablamos de Dick Cowens con esa canasta en suspensión. Sí, pero aunque Magic empezó esta temporada con toda la ilusión del mundo, diciendo, bueno, no os preocupéis, que al final jugaremos los dos muy bien, porque nos acostumbraremos, porque a él le parecía todo positivo y todo muy bien, sobre todo con las anotaciones que tuvo Magic los primeros partidos de campeonato, que se fue el primer mes a 20 y tantos puntos. De hecho, había un ejercicio muy curioso esta temporada entre los cronistas estadounidenses, que era cuando había un partidazo de Magic Johnson, iban a ver qué partido había hecho la Riverera por el estilo, ¿no? Sí, ¿no? Era así, uno 31, otro 33, otro tal, era un poco así. Qué cambio de ritmo, ¿eh? Tremendo. De Archibald. Fíjate que a mí se me parece a Kenny Anderson en los primeros años, sí, ¿no? Estoy de acuerdo, sí. Y Kenny Anderson se lo comparó, además, viniendo también de donde venía de Nueva York, con Tiny Archibald, sí. Uy, mete la mano ahí Michael Cooper, quitándole validez a esa canasta que iba a acabar dentro de Norm Nixon. El goaltending que le pitan a uno de los mejores defensores de los 80. Pero que se veía que tenía madera. Bueno, y luego esas desavenencias que al final nos habituaron Nixon, Magic Johnson, fueron un poco también las que provocaron el que Magic no estuviera conforme con la manera de jugar, se quejara el entrenador tampoco estaba conforme con Paul Westhead, y fue la destitución de Westhead provocada por Magic Johnson, y fue en la única ocasión en la que se le ha abucheado a Magic Johnson en el Forum. El primer partido tras la destitución de Paul Westhead. Es que era un entrenador que había sido campeón. Claro, exactamente. Eso era duro. Westhead, que bueno, pues luego fue el principal representante de un baloncesto muy frenético, ¿no? El de Loyola Marymount, cuando el fallecimiento de Han Gathers y... Bueno, yo creo que quizás era el modelo más exagerado posible, pero luego ha habido baloncestos de buen resultado, por ejemplo en los últimos años. Sí, ahí está Riley. Ahora hablamos de Riley, que tiene una pinta muy distinta a la de ahora, pero luego hablaremos. Y bueno, ha habido baloncestos que yo creo que han bebido de esas influencias de Westhead, ¿no? Y bueno, Westhead, no sé si ha sido hace poco asistente en Orlando. Creo que Orlando, bueno, pues le contrató para asesorar el juego ofensivo, ¿no? Y campeón con el equipo de la NBA femenina, Phoenix Mercury jugando a este toda ritmo, pastilla, jugando al Westhead Style. Sí, señor.
Pues los asistentes, Casey Jones, bueno, pues después de quedar campeón con Washington Bullets, pues vino a las órdenes de Bill Fitch, luego se hizo, como todos saben, entrenador jefe, y Pat Riley estaba comentando con Chick Hearn para la radio los partidos de los Lakers, pero como lo veían como un gran analista de juego, ante la baja de McKinnon, ya el entrenador, ya McKinnon, y ponerse Paul Westhead, dijo, no, yo a este señor lo quiero como asistente. Luego, sí, como todo pasa en la vida, ¿no? Una serie de circunstancias casi anecdóticas, curiosas, que dan lugar a que en cuestión de un año pase de comentar los partidos a ser el entrenador. Es entrenador jefe y con más éxito de muchos años. Que se quede y que se le ponga una palabra a la manera de jugar que acaba teniendo su equipo. Si Westhead fue la tumba de McKinnon, luego Riley, lo que son las cosas, fue la de Paul Westhead, ¿no? Gerald Henderson ha entrado en cancha. Jugador ha metido pasos. Sí, jugador de un 88, pero unas piernas extraordinarias. Tan buenas eran sus piernas y tal capacidad de penetración tenía, aunque ahí cometió pasos, que sin tener apenas tiro exterior vivió en la NBA muchos años. Y era chiquitito para ser escolta porque nunca fue un base, no llegaba al 1.90. Y siendo escolta y sin tiro, vivió en la NBA. Le han pitado la falta ahí a Don Chaney por la presión sobre Magic Johnson, que ha vuelto al partido para el arranque de este segundo cuarto y tuvo su primer enfrentamiento directo con Larry Bird. La falta del de los Celtics sobre Magic, solo metió un tiro libre. Michael Cooper dentro para Kareem Abdul-Jabbar con Dave Cowens. Se mueven todos en el ataque de los Lakers, se va quedando solo. Qué movimiento, qué barbaridad de canasta de Kareem Abdul-Jabbar. A los chavales jóvenes que me digan, por Dios, qué tiro ha habido más devastador en la historia del baloncesto que no sea este, o mejor que este. Es que ni la media vuelta de Jordan, ni nadie, ninguna, como el gancho de Abdul-Jabbar. La media vuelta de Jordan la van a ver mañana. La van a ver mañana por 15, además. Pero movimientos de Olajuwon o de Ewing o de, yo qué sé, del Dr. J, de LeBron, lo que quieran. No ha habido nada como el gancho de Abdul-Jabbar. Henderson con la bola, quiere irse Michael Cooper rapidísimo, le mete la mano, se queda con la falta personal Michael Cooper. Y aquí ya tenía Jabbar 32 o 33 años. 32 años tenía, que no era ningún pipiolo. Kareem llega a la NBA en el año 1970. No, un pelín 69, creo. De Oakland sale el 69, sale de Oakland en el 69, su primera temporada completa, 1970. Y el año siguiente campeones. Y además un fichaje rocambolesco. Estuvo a punto de fichar por la ABA, pero finalmente los fanfarrones de los dirigentes, con George Mikan a la cabeza, de los dirigentes de la ABA por aquel entonces, hicieron al final declinarse por Milwaukee, porque lo vio todo mucho más serio, y por la NBA. Pues sí que me gustaría que contarais cómo llega Red Auerbach a hacerse con Larry Bird. O sea, ¿por qué tarda tanto en llegar Larry Bird? ¿Cómo es eso de que le convence de que acabe jugando en este equipo, aunque tenga que esperar una serie de años? Que habrá gente que no lo sepa. Bueno, él es el número 6 del draft del 78. Y hay que recordar que la trayectoria de Bird desde que sale del instituto, que ya era un jugador muy conocido, porque yo creo que estos Magic y Bird son un ejemplo también de, no al nivel de lo que ha ocurrido con LeBron James, ¿no? Pero eran jugadores ya muy conocidos desde el instituto, porque eran dos historias apasionantes, porque a Magic le ponen ese apodo con 15 años, un periodista, y bueno, Larry Bird, por el sitio de donde procedía, porque era el símbolo del gran blanco, de un sitio pequeño, ¿no? Con una familia con muchos problemas también, el suicidio de su padre, etcétera. Entonces, bueno, pues él pasa por la Universidad de Indiana, y allí la versión oficial de Larry Bird es que no se adapta a un campus tan grande, ¿no? Se habló de que pudo haber problemas de otro tipo, pero eso quedó solo en el rumor, ¿no? ¿De qué tipo? Bueno, pues con el entrenador, con el estatus que había en la universidad, deportivo y competitivo en el equipo. El caso es que él, bueno, pues no se adapta, ¿no? Creo que hizo un buen amigo allí, pero sí, su compañero de habitación. Su compañero de habitación, pero bueno, el caso es que se va a un Junior College, me parece, donde está muy poco tiempo, y luego acaba en Indiana State, que es la universidad a la que, siendo una universidad mediocre en resultados, pequeña, claro, la lleva al partido por el campeonato, ¿no? Es ese partido del que ha hablado antes Antonio, ¿no? En Indiana, él llega en verano, mucho antes, 2 meses o 3 meses antes de realmente llegar cualquier estudiante.
Y él empieza pues poco a poco a entrenar, pero es verdad, le parecía muy grande, no se aclimataba, y lo que tú decías de su buen amigo, el que era compañero de habitación, Larry Bird se presenta allí con una bolsa en la que tenía 2 cositas y con unos vaqueros, una camiseta y unas zapatillas, no tenía más. Y una camisa de cuadros. No, era camiseta, según las escrituras era una camiseta, ¿no? Entonces como que había un acto, le tenía que pedir unos pantalones, había no sé qué, le tenía que pedir una camisa a mi compañero de habitación, eso no me gustaba. Y luego el hecho que, bueno, allí estaba entrenando, le veían que era muy bueno, pero conforme lo veían tan bueno, lo veían también algunos jugadores de Indiana una amenaza, sobre todo Ken Benson, que lo humilló bastante. Qué bonito. Fantástico. Qué bonito. Entonces ahí un poco, bueno, a Bobby Knight pues sí, le pareció un gran jugador, pero dice, mira, con el plantel que tengo, que hablamos del año 75, tampoco me preocupa el que tú te vayas, chico, o no, si no estás a gusto, pues vete. Ese no es Rick Robbie, por supuesto, ese es Cedric Maxwell. Y un poco pues fue lo que le pasó, es que dice, es que es 20 veces más grande que mi pueblo, el campus de la universidad. Si yo a esto de Indiana, claro, si yo a esto no me adapto. Y fue un poco eso por lo que yo creo que nunca hubo, y él lo dice abiertamente, Larry Bird, nunca tuvo ningún problema con Bobby Knight. Sí con Ken Benson, que le chuleaba bastante, y de hecho hay una anécdota muy curiosa, que Ken Benson, siendo número 1 del draft en la NBA, elegido por Milwaukee Bucks, la primera vez que se enfrentó a él con Kevin McHale, ¡qué mate! ¡Qué maravilla de contragolpe! El pase de colocador de vóley de Magic Johnson. Recupera el balón. Ese es Michael Cooper en estado puro, en su época más explosiva. Esto ya se veía que había otra capacidades atléticas esto es el Showtime. Que iban a llegar, exactamente. Dice, hay algo grande que está por llegar, sobre todo a nivel atlético. Y por lo que decía el Ken Benson, hubo un partido, a ver ahí, qué tapón de Haywood. Magic Johnson con 20 años, sin poder él correr, haciendo correr a su equipo de una manera magistral en este partido. Alguien para salvar el balón se ha ido contra la grada, se ha metido ahí entre el público, se ha llevado un golpe. Cooper. Es Michael Cooper a salvar ese balón, claro. Al salvar el balón, claro. Al salvar ese balón después del mate. Y con todo el buen rollo del mundo, la grada del Boston Garden. Y ahí se tiene que ir al banquillo. Pues cerrando el comentario de Benson, ya Larry Bird, dolido por aquel trato que tuvo con Ken Benson en Indiana, el primer partido se enfrentó a él, no hacía más que pasar balones a McHale, que era quien marcaba a Benson para humillarlo. Kevin McHale anotó 46 puntos, le pitaron técnica descalificante a Ken Benson y se tuvo que ir totalmente hundido y humillado. Pero ¿por qué es número 6 del 78 y no llega a la NBA hasta 2 años después? Bueno, él no estaba muy claro por cuestiones de lo que hemos hablado antes, de velocidad, de salto, de jugar en un equipo pequeño. Incluso por su carácter, ¿no? De poder adaptarse a sí, había también dudas, ¿no? Era un tipo de entorno polémico, ¿no? Y bueno, pues cae. Me imagino que el hecho de caer en el 6 también porque no había garantías de incorporación inmediata, como luego se demostró. Y qué curioso, el número 6 ha sido un número en la historia del draft bastante maldito. Es difícil encontrar grandes jugadores, más bien ha habido grandes fracasos en el número 6 del draft. Y bueno, pues Larry Bird es número 6 del 78 y luego es un año y pico después cuando se incorpora a Boston Celtics. Y hay una curiosidad con Magic, por cierto, porque Magic Johnson, o el draft, mejor dicho, de Magic Johnson, originalmente era una elección de Utah. Sí. Lo que pasa que 2 o 3 años antes traspasaron esa opción de draft de Utah a Los Ángeles a cambio de Goodrick. Y gracias a eso, bueno, pues el Showtime existe, ¿no? Es como cuando dices, bueno, pues Einstein existió porque un buen día se encontraron sus padres, ¿no? Pues esto ocurre lo mismo, ¿no? No existiría el Showtime y todo lo que generó Magic Johnson en los Lakers de no haber ocurrido, pues una circunstancia mínima como fue un traspaso de una ronda de draft entre Utah y Los Ángeles Lakers. O sea que el Goodrich hizo bien a los Lakers hasta yéndose, ¿no? Sí. Sí, pero yo creo que también en aquel draft la gente lo que quería era un jugador ya. Ellos no había nadie que se fuera a permitir el lujo de decir, no, mira, un jugador y esperamos un año porque tenía que acabar su ciclo universitario. Y aunque en el 78 estuvo bien Larry Bird, pero seguía sin ser apenas conocido. O sea, el salto de calidad realmente fue su último año. Entonces ya ahí
pues tampoco era resultado un jugador tremendamente atractivo para la gente, y volvemos a repetir, y debiendo esperar un año que tenía que acabar su periplo universitario. Ahí sí que Auerbach se arriesgó y le salió muy bien. El error fallado por Haywood. Luego Magic tampoco, y falta personal en ataque de Karim Abdul-Jabbar sobre ese leñador que era Rick Robbie, que compañero de Mike Phillips, ¿no? eran los dos grandes Kentucky. leñadores en Kentucky, campeones del 78. Y el pívot reserva de aquel equipo, bueno, reservísimo, que apenas salía. A ver si sabes quién es, Antonino. Porque ha pasado también por España. Saca Alexinas. Alexinas. Sí, es verdad. Y juega muy poquito. Pero bueno, es verdad que aquel equipo, aquel equipo fue la gran frustración de Bobby Knight. Aquel Kentucky del 75 iba embatido a Indiana y en la final regional los eliminaron, ¿no? Y este Ricky Robbie, pues eso, ahí el leñero. Y que vino muy bien a Boston porque sirvió como moneda de traspaso para Dennis Johnson y seguir construyendo. Que bien lo hizo ahí Cedric Maxwell, aguantando la posición en la pintura para conseguir el 46 para los Celtics, que siguen mandando por encima de los 10. Y Norminson llevando la bola para Karim. La continuación fabulosa y la canasta de Jamal Wilkes. And one para el número 52 de Los Ángeles Lakers. Sí, un poco otro jugador recuperado para casa. Él fue primera ronda con Golden State Warriors. Fue campeón en sueño de novato. Haciendo un temporadón. Bueno, es que lo de Golden State aquel año fue de locos porque nadie pensaba ni que fuera a llegar a playoff y queda campeón. Yo creo que no se hace justicia a la carrera de este jugador con lo poco que se ha oído después de él, ¿no? Totalmente de acuerdo. Porque es un carrerón. Es campeón en todas las categorías, se puede decir, en high school, en universidad y en la NBA con equipos diferentes, ¿no? Siendo además un jugador fundamental, importantísimo en los títulos. El lanzamiento de Gerald Henderson acaba dentro. Saltaba muchísimo este Gerald Henderson. Su hijo también o mejora su tiro exterior o lo va a llevar también difícil. Muy atlético, 2 metros, pero complicado. Error en el gancho de Karim, la pelea de Spencer Haywood consiguiendo el salto entre dos. Ahí con Cedric Maxwell. Spencer Haywood, que un año después de esto estuvo por Italia en carrera a Venecia. Y que él un poco era living la vida loca también, ¿no? Porque esta temporada fue en la que estuvo suspendido por consumo de drogas al final. Exactamente, esa temporada. Y es que era un poco eso, el resultado de todo eso. Él hubo en el Madison Square Garden un calentamiento en el que los jugadores estuvimos en el suelo, estirando y tal, se quedó dormido. Pero literalmente dormido se quedó. Henderson fallando la suspensión, la bola a las manos de Michael Cooper. No tenía mano. Camino ya del final del segundo cuarto. Norm Nixon se queda corto en el lanzamiento precipitado. Ahí sale Maxwell por el centro para Chaney. Y quien llega ahí para recuperar la bola es Spencer Haywood. Se quedó de palomero Karim para colgarse del aro. 14 puntos ya para Karim. Eso era palomero con todas las de la ley. Con todas. Oye, aunque para dormido también hubo una curiosa. Dave Cowens, cuando consiguió el título en el año 74 con Boston, lo celebró con unos amigos a la vuelta a Boston, porque lo consiguieron en Milwaukee, en un séptimo partido tremendo. Vuelve a Boston, se iba a ver a sus padres, se quedó con unos amigos la noche antes, se lió de juerga tal cual, y apareció que algunos viandantes de una calle de Boston se lo encontraron durmiendo en un banco en la calle al vuelo de Dave Cowens. Con el anillo de campeón. Totalmente. Dave Cowens, que era un tipo muy peculiar. 2 años antes se retiró, decía que no le gustaba mucho el entorno, el mundillo este. Se retiró, aunque luego volvió 2 meses después. Este fue el que convenció a Divac para jugar en Charlotte con un paseo en moto por la ciudad. Es que de paseos por la ciudad él sabe bastante, porque él, que padecía de insomnio, en Boston se sacó licencia de taxi y era taxista. Taxista por las noches. Para poder sacar un tipo muy peculiar de Dave Cowens. Y Motero no sabía la historia. Lo de la no moto no lo sabía él. yo, Fallando Carr desde la línea de tiros libres, y Norm Nixon tratando de poner a sus Lakers por debajo de los 10 puntos antes de escuchar la bocina del descanso. Nixon para Spencer Haywood, le deja hueco Karim Abdul-Jabbar, se revuelve Haywood, no anota, pero el rebote vuelve a ser suyo. Otra suspensión y a la segunda sí que llegan los puntos para Haywood.
Haywood, que fue un poco el embrión de lo que luego hizo Magic, de poder saltar a la NBA en su segundo año. Él se aburría en la Universidad de Detroit, no se daba bien con el entrenador, metía 50 puntos de media, no aprendía nada, vivía a sus padres en una casa de madera prácticamente, y casi una chabola, y decía, yo quiero ganar dinero. Eso era Rick Robbie. Muy fuerte, muy fuerte, muy fuerte. Pero eso sí, a 1 metro del aro le tenías que dar el balón, ¿eh? Poco más. A puntito de volver Dave Cowens y Larry Bird. La pelota de Wilkes jugando atrás, vamos a ver qué ha pasado ahí por el suelo Ford, y pitan falta del ataque ¿de quién? De Karim, de Michael Cooper, de Karim, por soltar el codo ahí Karim Abdul-Jabbar, que acabaría siendo el mejor jugador, el MVP de esta temporada. Pero si esto ha sido un poco a lo Meneguín, ¿no? Ha sido Robbie quien la ha cogido casi. La ha tirado para atrás. Y con una finta de pase se ha caído, o sea, se ha comido el amago el jugador de Boston y ha acabado en el suelo. Pero bueno, esto pasaba en ocasiones en el Garden, ¿no? Este tipo de cosas. Larry Bird con la pelota. Se frena para conseguir una suspensión maravillosa. Que no ha fallado ningún tiro todavía la River. Creo que lleva 5 de 5, no ha fallado. Y Norm Nixon. La bola de Jim Jones para Karim. El último en tocar ha sido Ford, que trata de volver loco constantemente a Karim Abdul-Jabbar con esa defensa tan agresiva. Y este es el pájaro. Hacía de todo. Y más siendo joven, como decía David Miguel antes. Reboteando, corriendo, jugando poste bajo. Sí. Que es lo que más ahí lo sorprende. tienes, otra vez corriendo. Sí, ya está en campo contrario. Y Tiny Archibald, fabuloso el pase para la canasta de Dave Cowens. Y ahí estaban los Celtics yéndose por 14 puntos en el marcador. Vamos, barrida, ¿eh? Hay que recordar que Archibald estuvo 3 veces en el mejor quinteto de la temporada en los años 70, que fue 6 veces All-Star. Y bueno, como hemos dicho antes, una lesión le hizo caer y en esta temporada verse revitalizado, ¿no? Con la llegada de Larry Bird y con unos Celtics que volvieron a ser muy grandes este año. Sí, dijeron que venía gordo después de la lesión, pero bueno, al final supo acoplarse. Oye, que eso sí, el único jugador de la historia de la NBA, y no creo que se vuelva a repetir, máximo encestador y máximo asistente una misma temporada. Eso es un hito. Muy buena Cooper, muy buena Michael Cooper. Llegando el primero debajo del aro rival, Michael Cooper. Y buscándole las cosquillas a Dave Cowens. Que Cowens, al igual que decía de Auerbach, que se lo recomendó Nate Archibald a Bob Cousy, oye, echa un ojo a este chico de Texas El Paso que te va a encantar. Pues Cowens, las cositas que tenía Auerbach. Fue a verle un partido porque, vuelvo a repetir, Florida State se televisaba muy poquitos partidos en la época, menos universitarios. Fue a verle y se fue al descanso, como un poco evidenciando que no me interesa el jugador. Ya tenía muy claro a quién quería elegir. Y lo eligió con el número 5, creo, en primera ronda del draft. Archibald jugando para el lanzamiento de Ford. Y ahí está la manita del 42 de los Celtics saliendo nuevamente a pasear. 56-45, Norm Nixon. Se queda en velocidad de Tiny Archibald, complicado, se revuelve, vaya movimiento. Qué pero pena. no consigue anotar. No está acertado un tiro, pero grande. Botea el pájaro y Chris Ford se lleva el gorrazo de Michael Cooper. Eran 2 generaciones diferentes físicamente hablando, ¿no? Ford por un lado Sí. y Cooper por otro. Totalmente. Falla el gancho del cielo, Karim Abdul-Jabbar, el rebote para Archibald, el partido que se vuelve loco, vaya balón del pájaro, Chris Ford atrás, Cedric Maxwell, van huyendo hacia adelante en cada uno de esos pasos los jugadores de Boston, Tiny Archibald, vamos a ver, se la queda vaya golpe. Ford. Y ¡oh! ¡Vete de aquí! ¡Vaya pedazo de tapón! Y finalmente el contragolpe que ha durado 4 ataques consecutivos, culminado por Jamal Wilkes. 47-56. Orgullo aquí de Lakers ahora, con esa desventaja de 14. Jugadas defensivas tremendas. Por eso, viendo este Cooper y estando Julius Erving, dices, un Michael Jordan tiene que llegar en breve, un Barkley tiene que llegar en breve, un Olajuwon tiene que llegar en breve. El pájaro continúa con su recital.
Más puntos para la River. La tensión que se crea en minutos así de partido. Y estamos en la temporada regular de la primera temporada de los 80, con todo lo que llegó después, ¿no? Entre estos dos equipos que fueron protagonistas de gran parte de las finales y de los anillos, ¿no? De los años siguientes. Cómo saltaba, cuántos esfuerzos por coger un rebote de la River. Y esto, viendo que los protagonistas cambian mucho respecto a lo que vimos luego, de esos éxitos, que solamente, bien Maxwell ahora, Maxwell, la River, Magic Johnson, Abdul-Jabbar y poco más. Faltan por venir los, bueno, y Cooper, los Scott, los Worthies, los Dennis Johnson, los Danny Ainge y los Magill. Que Magill estaba haciendo maravillas en la Universidad de Minnesota hasta por estas alturas de este partido. Un par de posesiones para el final, que bien el juego entre pivots para que culmine así de fácil Kareem Abdul-Jabbar. Jones tenía clase, mucha clase. Sí. Curiosamente luego, años después, se acompañó a Jabbar de jugadores de un perfil diferente a los que jugaban aquí al lado de él en el teórico puesto de 4, sí, ¿no? Jugadores más trabajadores, más luchadores, más leñadores, ¿no? Que Green tenía clase y sí Green, pero claro, al ver a Curran dice, pues mira usted, no sé. Chomsky, el año que quedó campeón en el Banco de Roma, el primer americano que tuvieron fue él, junto a Larry White. Lo que pasa, y estuvo aquí en Oviedo jugando un torneo con el Real Madrid y el Barcelona. Lo que ocurre es que no convenció, él se volvió a Estados Unidos porque no le convenció mucho Italia. Y finalmente ficharon a Clarence Kia, que fue el que quedó campeón de Europa. Muy diferente, ¿no? En cuanto a características del jugador. Sí. Que luego Kia tampoco acabó esa temporada en Roma, que lo acabó Darrell Lockhart. Veíamos a la River en el banquillo, se iba para estos últimos segundos para no sumar más faltas. Hablaba con Casey Jones, que hasta la temporada pasada, que con el título de Doc Rivers fue el último entrenador de raza negra que había conseguido el título de la NBA. El lanzamiento de Cooper, casi no, sobre la bocina final. Los dos nuevos puntos para el equipo de Lakers, se acercaba a 10, 51-61 para ponerle punto final a este segundo tiempo. Estamos reviviendo la primera vez que se enfrentaron en el Garden la River y Magic Johnson. Hazte con los mejores y más divertidos juegos para móvil. Ramsés. Disfruta del mejor juego de todos los tiempos en su versión más jeroglífica. Consíguelo enviando Ramsés al 7244. Tragacocos. El clásico entre los clásicos. Nunca un juego divirtió a tanta gente. Hazte con él enviando cocos al 7244. Bubblegum. Pasa todas las fases y conviértete en el mejor jugón. Descárgatelo enviando bolas al 7244. Super Mind Trainer 2, la segunda parte del juego más vendido de inteligencia. Sigue entrenando tu cerebro y envía mente al 7244 para ponerlo en tu móvil. Blocking Pack, destruye todos los ladrillos y avanza por los distintos mundos hasta llegar al final. Ponlo en tu móvil enviando bloque al 7244. Recuerda, envía Ramsés al 7244, o bien envía cocos al 7244, o bolas al 7244, mente al 7244, o envía bloque al 7244. Esta Navidad hemos puesto más ilusión que nunca en cada regalo para ofrecértelos a la medida de tus deseos. Déjate envolver por la magia en la Navidad del Corte Inglés. En Navidad te rodeas de lo mejor, de los mejores sabores. Por eso ahora, más que nunca, Hipercor y La Casa
juntos en Navidad? Es mejor si estoy contigo. El nacimiento de una estrella y la consagración de un mito. Récords imbatibles y enfrentamientos legendarios. El mejor regalo para los amantes del baloncesto. 4 partidos de la NBA nunca vistos en España. En Sportmanía. 2 rivales directos buscan un buen regalo de Reyes en el primer partido del año. El martes 6, a las 8:30 de la tarde, Voleibol Toledo, Aro Rioja Voley. La Superliga Femenina de Voleibol se juega en Sportmanía. Saludos nuevamente, a punto de comenzar el tercer cuarto en el Boston Garden, no en el nuevo Garden de Boston, sino en el auténtico, en el que los Celtics del año 1980 estaban recibiendo a los Lakers. Segundo partido entre Larry Bird y Magic Johnson dentro del baloncesto profesional, un duelo un tanto devaluado por los problemas físicos en su rodilla derecha de este señor, de Magic Johnson, que a pesar de todavía ha sido titular, parece que en esta segunda mitad no lo va a ser ya. En parte también por lo enormemente bien que ha jugado Michael Cooper. Sí, de verdad, a pesar de pegarse el golpe que se ha llevado, pero está cumpliendo de otra pasta. Sí, de otra historia. Pero aún así Magic jugará minutos y, como bien decía Anthony al principio, o cuando él estuvo durante minutos, no puede correr, pero él hace correr. Qué cara de pipiolín, qué pintas. Kareem Abdul-Jabbar, que ha estado soberbio en ataque un día más. Esto era habitual, llevaba siendo habitual los últimos 10 años, sería habitual los siguientes 10. Y ahí está Dave Cowens jugando para Nate Archibald, Cedric Maxwell. Dave Cowens, máximo anotador de los Celtics en el primer tiempo, máximo anotador de los Lakers, Kareem Abdul-Jabbar. Vaya taponazo de Spencer Haywood. Pero antes había llegado la falta personal de Michael Cooper. Para un partido de calidad, 2 de los mejores árbitros que había en la NBA, Jack Madden y Ed Rush, de los míticos históricos. Y los tiros libres para Cedric Maxwell, fallando. Jugador que hizo que Mahale fuera considerado el mejor sexto hombre durante varias temporadas. Sí, porque él era el titular, sí, Maxwell, tomando un poco Mahale el relevo de aquel John Havlicek de los últimos años, que era otro como Cowens, que no hacía más que correr todo el partido. A Maxwell le han retirado hace 5 años, ¿no? Así la camiseta en Boston, y hay que recordar que fue el jugador que utilizaron, ¿no?, para aquella apuesta de Bill Walton años después, sí. Después de haber sido en el 81 el MVP de la final, ¿no? Qué pasado y qué pena, Chris Ford. No pudieron culminar esa gran jugada con la canasta para Boston. Pero hubo falta personal de Kareem Abdul-Jabbar. Sí, porque de este equipo, como tú bien dices, el intercambio fue Maxwell para conseguir a Walton. Y luego también un año antes vendieron a Gerald Henderson, que aquí ya lo hemos visto, a Sonics por la elección de primera ronda de draft, con el que consiguieron el malogrado Len Bias, que ni llegó a disputar nada, claro. Pero fijaos que lo que han hecho la pasada temporada Boston Celtics con Cassell, PJ Brown, ahora los rumores estos que hay de Marbury y Mutombo, en aquellos años también querían hacer y en ocasiones hacían cosas de esas. Estos Celtics de la 79-80 es el último equipo NBA de Pete Maravich, ¿no? Sí, claro, que vino, David, me dijiste días más tarde de este partido. 9 días después, sí. Llega el día 22 de enero, llega. Sí. Pero, o sea, es una manera de reforzarse muy Celtics, ¿no? Sí. No, la búsqueda del veteranazo la ha habido siempre. A veces ha salido mejor, a veces peor. Casi por regla general, mal. O sea, Bill Walton es de las pocas excepciones. Sí. Porque vino Sidney Wicks, que se fue un año antes, se le largó, bendito sea, un pelín antes. Vino también, se cogió a David Bing, con gran carrera en NBA en Detroit Pistons y nada tampoco, pensarían otra cosa. Se cogió Maravich este año, que tampoco, y mira que era importante un año anterior en los Jazz de Utah.
O sea que no ha habido... Artis Gilmore se le cogió también al final de su carrera en el año 88 y tampoco resultó. O sea que sale más mal que bien. Es una apuesta arriesgada, pero bueno. El PJ Brown el año pasado de lujo, fundamental. De lujo. Y Bill Walton solamente un año aguantó, pero mira, el mejor sexto hombre de la NBA. Así que fue otro lujazo. Norm Nixon, siguen los Celtics ampliando la diferencia en el marcador. Está Kareem Abdul-Jabbar a punto de perder ante Larry Bird. El pase interior muy complicado, eso que intentaba sobre Michael Cooper. No pierden la pelota y tiempo muerto. Seguirán atacando los hombres de Paul Westhead. Yo creo que la gran diferencia que había en estos años, la NBA, cuando se conseguía ver un partido de NBA en Europa, acostumbrado al ritmo que había en Europa, bueno, al baloncesto de Europa era precisamente eso, el ritmo. El ritmo que hemos visto en la primera mitad, frenético, de no parar, de correr constantemente. Claro, aquí estábamos en otra dimensión totalmente distinta. Sí. Aquí te das cuenta que ahora sí que se han achicado tanto las distancias por eso, porque aquí eras otro cuento, pero por aquel entonces este ritmo era una cosa que te dejaba totalmente enloquecido. Haywood se deja la pelota por el camino, vaya robo de Chris Ford, salen volando los Celtics, el balón por el retrovisor de Archibald para Ford, que falla esa suspensión lejana, rebotea Kareem Abdul-Jabbar, el pase de quarterback para Michael Cooper, directamente fuera, pierden la bola los Lakers. Sí, pero muy dado también los pivos de antaño, este pase de béisbol, sacar el contragolpe. Esto pocos pivos, curiosamente hoy cada vez se ve menos. Antes veías pivos, Olajuwon, Barkley, lo veíamos que era maravilloso. Ewing dando ese tipo de pases. Ahí está el balón para Nate Archibald. Archibald con Kareem, a ver qué le hace ahí Tiny Archibald. Pues nada, no se atrevió con él. Se la juega Cowan sobre la bocina, falla y el rebote para Archibald. Otra vez el balón por fuera con Chris Ford, se ofrece Tiny Archibald. Y el 42 de los Celtics para el pájaro. Ahí la tiene Larry Bird con Michael Cooper, no dejándole pensar. Tiene que jugar fuera para Cedric Maxwell. No, este es Tiny Archibald. Balón interior que no llega a su objetivo por el suelo Larry Bird. Y hace que el último en tocar sea Haywood. Spencer Haywood, balón para los Celtics. Tremendo. Qué lucha. Ahí está repetida esa jugada. Y ahora el rebote de Michael Cooper con Norm Nixon. El lanzamiento de Jamal Wilkes. Con esa mecánica las metía, que es que era fino, justo, Oh. Ahora es Archibald. Por elevación no consigue la canasta. Sí sacar la falta personal, hombre que está en el suelo. Spencer Haywood. Magic que si lo vemos hoy semilesionado, tuvo un susto en los primeros partidos que disputó esta temporada. Por en un partido ante Seattle Supersonics, en su tercer partido creo profesional, se cayó Jack Sigma sobre su rodilla y los síntomas de dolor, y los síntomas de dolor fueron tan brutales que pensaba que se había destrozado la rodilla. Luego fue fue una semana de inactividad, pero el susto inicial ahí se le quedó. Ahí está Chris Ford probando fortuna en el triple y no consiguiendo anotarlo ni un solo triple hasta el momento en el partido. El vuelo de Spencer Haywood y una más para Larry Bird, sacando la falta personal. Creo ha sido falta personal, sí, pero la canasta no la han dado, sí, antes. Ahí está la falta. Qué fenómeno. Y sobradísimo Larry Bird. Ahí tiene la pelota nuevamente Larry por dentro para Dave Cowens. Dave Cowens, el gancho. No entró el palmeo fabuloso de Cedric Maxwell, pero lo anulan. ¿Sí? Eran muy rígidos con esa regla antes, mucho más que ahora. Y volverán a jugar por lo tanto los Lakers, que tienen aún 12 puntos que remontar. O sea que ese balón parecía que se iba claramente fuera del aro. Y jugando está Norm Nixon. Y la repetición se aceleró en el momento en que se tenía que ver. Ahí la pulgada, que era lo que se trabajaba por aquel entonces, jugábamos las pasadas a los operadores de vídeos. Falta personal de la defensa de los Celtics. Y va a volver a jugar Jamal Wilkes. Ahí está Norm Nixon. Nixon picando la bola hacia la derecha para la suspensión de Jamal Wilkes, que falla. El rebote para el propio Wilkes. Consigue la canasta. 4 puntos seguidos metía Jamal Wilkes, empezando a coger muchísimo protagonismo anotador en este tercer cuarto. Se colocan a 10.
Y es Cedric Maxwell quien saca la pelota para Tiny Archibald. La envía directamente fuera. Malo el pase. No pudo hacer nada ahí Chris Ford. Son momentos raros ahora de los Celtics, están como muy perdidos. Jeff Judkins, sí señor. Chico llevaba 2 años en Boston de la Universidad de Utah. Bueno, pues uno más ahí de rotación. Tampoco hay mucho más que hablar de Jeff Judkins, la verdad. Pero cuando ha ordenado Bill Fitch el cambio, que se ha puesto de pie, ha habido ovación entre el público cuando se ha levantado Judkins para entrar en pista. Es como cuando salía Pat Burke en Phoenix Suns o algo así. Una excentricidad que hacía feliz a la grada. Se colocan a 8 los Lakers tras esa canasta de Kareem Abdul-Jabbar, que ya está en 20 puntos. La River para Maxwell. Ahí está Judkins, el robo de balón de Michael Cooper. La mantiene en el campo. No, dijo ahí Ed Rush que la pelota La pelota no, pero que había pisado Michael Cooper. Pues no. No pisa. Es verdad, no pisa. Fantástico Michael Cooper. Luego es verdad que dieron una manita de pintura diferente a las zonas en la zona verde, porque queda en los posteriores años queda como más brillante, mucho más fuerte, vivo, el verde más vivo, sí. Arrea lo que intentó Cowens. Vaya manera de lanzar ahí de Dave Cowens. Y está Norm Nixon jugando para Jamal Wilkes. La finta sobre Larry, el balón picado atrás para Jones, nuevamente para Wilkes. Le ha frenado Larry Bird. Wilkes a la mano de Norm Nixon por línea de fondo, mete el pie ahí Judkins y le ha robado unos cuantos segundos a esta posesión. Sí, que lleva el 32, que luego mano de piedra Durán iba a defender su título del mundo. Sí. Frente al Subuga, ¿no? Hoy era un cartel bastante grande a nivel de deporte estadounidense, porque horas más tarde se disputaría. Este partido fue a primera hora de la tarde, porque luego se iba a disputar la Super Bowl. También. Claro, estamos en el mes de enero. Claro, quiero recordar, los Steelers, los Pittsburgh Steelers frente a Los Ángeles Rams. Kareem, impresionante, indefendible. Defiende eso a 3 metros del aro. A 6. Perdón, a 3 metros del suelo que saque ese tiro. Claro. A 6 puntos se colocan con el 67-61. Todo eso está pasando sin Magic Johnson, lesionado en el banquillo. El lanzamiento de Judkins, se lleva un gorro tremendo. Se duerme Kareem Abdul-Jabbar, pero la envía fuera Dave Cowens. Judkins ha perdido un balón, ha hecho un mal tiro. Este se va a ir rápido al banquillo. Sí, y ahora va a accionarle más todavía cuando se vaya a lo mejor. Este 32 no tiene nada que ver con el que luego vino. Es como, claro, es como ¡Wow! ¿Cómo fue Larry por Kareem Abdul-Jabbar? Y le dijo, vete de aquí. Luego el palmeo de Judkins, el palmeo de Maxwell, se la queda Jamal Wilkes. Madre mía, qué tensión, qué dureza. Ahí está Jamal Wilkes botando la bola por toda la cancha. El tiro de Jones, espectacular, 10-0 de parcial, metían los Lakers. Qué pena que no se vea, Taponazo. Sí. Hay que tener convicción para ponerse tapón. Pues el número 33 de Boston ahora lo tenía la River, pero tenía otro jugador igual. El año pasado Steve Kuberski, que bueno, sin pena ni gloria. Pues vale, ahí estuvo. Uy, si llega a notarla. Sigue peleándola, pero no, se la queda Kareem. Y es el tapón de un rookie sobre el tío más consagrado y la mayor estrella que tenía la NBA. Totalmente. El futuro rookie del año con el futuro MVP de la temporada. Qué jugadorazo Wilkes. Anotó otro de sus tiros. Es que ha sido el artífice de la remontada, Y en estos años, cuánta repetición en la que no se ve nada, ¿no? Sí. Pinchaban, ¿no? Echaban lo que podían. Repiten una jugada y no lo ves, ¿no? Y no se veía el balón, es cierto. Bill Fitch, que lo veíamos, era un hombre que tuvo una exitosa carrera en la NBA en Cleveland Cavaliers y finalmente decidieron apostar por él. No mucho tampoco. Luego, después del fracaso en los playoffs del 83, cuando cayeron con Milwaukee Bucks 4-0 en semifinal de conferencia, dijeron adiós Archibald, adiós Bill Fitch, bienvenido Denny Johnson, bienvenido Danny Ainge, bienvenido Casey Jones, y este era otro cuento. Fallando Nate Archibald, los Lakers con opción de empatar en el marcador. Con Norman Nixon hasta la cocina, el tapón, pero ha habido falta personal de la defensa y de Cedric Maxwell.
Están los máximos anotadores de este partido, sensacional partido, al margen de suponer el primer enfrentamiento en el Garden de Boston entre Larry Bird y Magic Johnson. Sí, el arma que tenía Cowens ante Abdul-Jabbar era el lanzamiento exterior, claro. Es una historia que tanto Magic como Larry Bird la cambian, ¿no? Porque eran dos equipos de pivots, ¿no? Sí. Antes de la llegada de uno y otro, y esa historia en los años siguientes cambia. Y sobre todo la cambia Magic, no más que Larry Bird, porque Larry lleva a un equipo ganador, totalmente ganador, y Magic llega a un equipo que solo conoce un anillo del 72, parecía un equipo gafado con grandes jugadores como Baylor, como Jerry West, pero que no ganaba nada. Pero porque tenían un equipo llamado Boston Celtics delante, por eso perdían siempre. Y ahí está, Aquí lo tenemos. Magic, precisamente. Como siempre, mandando de base. Con 20 años. Es espectacular. Mira, se queja, pero está hecho polvo. Sí. Está destrozado ahí Magic Johnson. Sí, se ha hecho daño otra vez en la rodilla derecha. Y cuando intenta cambiar el ritmo, se queja ahí del muslo rápido, sí. Pero ahí tiene la bola, jugándola para Jones. La pelota de Jim Jones se revuelve. Madre mía, espectacular. Calidad. 2 puntos arriba. Los Ángeles Lakers tomando al asalto el Garden de Boston. Archibald, defendido por Norm Nixon, sacando la bola fuera para Rick Roby. Pierden la pelota los Celtics, sale ahí Magic Johnson por la derecha, Wicks, el reverso de Magic, no consiguió la canasta, reclamaba la falta, no dicen nada los árbitros. El contragolpe ahora en la otra dirección, Cedric Maxwell marcó los pasos desde tan lejos que al final se metió en un lío tremendo. El look de los entrenadores también muy representativo de California y de Massachusetts. Esa la ha fallado Magic porque el pivote no ha podido hacerlo bien, el reverso no ha podido hacerlo bien. No se mete por la justo lesión, debajo. claro. O sea, él pedía falta personal, pero yo creo que por la frustración. Es que ahí no ha podido pivotar como él suele hacerlo. El triple de Larry que no entra. Rebotea Karim para Magic, para Norm Nixon. El ataque rápido, Jim Jones. La canasta que vale la falta personal del pájaro. Y se van de 4. Este era también el primer año de Jerry Buss como propietario, ¿no? Cierto, del actual propietario de los Lakers. Este es el primer año. Casi nada. Entra Wilkes. Claro, estaba encantado. Con un hombre como Magic Johnson que podías vender. Porque Magic, viniendo de Lansing, las primeras fechas que pasó en Los Ángeles, él todavía como alucinaba bastante cuando la gente lo paraba por la calle. Sí, claro. Es que como que bastante incrédulo ante esa situación. Luego ya te habitúas. 19-0. Ahora mismo los Celtics, que solo llevan 6 puntos, 5 puntos en este cuarto. Falla Ruby. El rebote para hacer Lakers. Sale Norm Nixon, jugando a 2 velocidades por encima que los Celtics. Y el tiro de dos jugadores. Es tremendo. 17 puntos para Jamal Wilkes. Bill Fitch absolutamente sobrepasado. Los Celtics han desaparecido del Garden. Y la gente en silencio, con toda la algarabía que había sobre todo en el segundo cuarto. Aquí habían ganado 2 hasta el momento en el Garden esta temporada. Sí, sí. Claro. No estaban para nada acostumbrados y venían con esas ganas de revancha. Y además que listo Jim Jones. Podía haber sido egoísta lanzar ese tiro. Prefiere pasarlo a Wilkes. Qué tremendo. Habían jugado estos dos equipos el Día de los Inocentes en España el 28 de diciembre, con la victoria para Lakers por 123-105 en el Lo Forum. que hemos comentado en la entradilla, lo de ahí parecía también un poco la venganza, intentaba la Rivera aunque perdiera aquel partido vengarse, y cada vez que anotaba una canasta él cogía más protagonismo en ataque, miraba a Magic Johnson constantemente, la metía, miraba, un poco desafiando, ¿no? Pero le da igual porque perdió también ese partido. Yo no sé si empecé a hacerme los Bullets también porque tanto Jones como Spencer Haywood jugaron al final de sus carreras en los Bullets. Después del periplo de Italia, volvió a la NBA y volvió a Bullets. Los Bullets cogían jugadores también muy veteranos, ¿no? Grandes jugadores en el final de sus carreras, ¿no? Luego Moses Malone, Bernard King, Bernard King todavía jugando muy bien allí. Le salió muy bien. Ahí está Nate Archibald.
2 tiempos muertos ha pedido Bill Fitch, ninguno le ha servido absolutamente para nada. A ver si este ya sí. Archibald, por fin vuelven a llegar puntos de color verde muchísimo tiempo después. Ha pisado al sacar. Sí, balón para Boston. Archibald que... De estas pequeñas cosas los Celtics sacaban petróleo. La grada se crecía. Había que montarla. Ah, ahí lo tienen. Ahí lo tienen. Pero no había sacado, ¿no? Claro, No, pero... puedes pisar todo lo que quieras, ¿no? Incluso te puedes meter dentro del campo. A lo mejor en ese momento, ¿no? No sé, en ese aspecto el reglamento no estaría en esos años, pero no había salido el balón de sus manos, ¿no? Archibald se mete en la boca del lobo, saca un pase sensacional. El tapón ha sido de Magic. Rescata la posesión Jim Jones y culmina el robo Jamal Wilkes. Está Norm Nixon subiendo la bola. Ganan por 5 Los Ángeles Lakers, después de haber perdido hasta por 16. El tiro de Nixon, forzando en exceso. Mal partido hoy en ataque para Norm Nixon. Una pena. Archibald. Bien, Robbie. Bien, lo ha hecho ahí el más inesperado, Rick Robbie. 2 canastas seguidas de los Celtics. Parecen haber frenado ya el ímpetu de los angelinos. Y la grada tratando de animar a su equipo en la remontada. Larry Bird estará con Jim Jones. Ahí está con la pelota Jamal Wilkes. Acaba la posesión. El lanzamiento de Wilkes que no entra. Rebotea Larry Bird. Se la quita de encima inmediatamente a zona de nadie. Entramos en el último minuto de este tercer cuarto. Totalmente solo Kareem Abdul-Jabbar. Falla el rebote brutal de Magic Johnson. Hasta donde se elevó, ya solo segundos para el final del tercer cuarto, con Magic llevando la bola, defendido por Chris Ford. Aparece Jamal Wilkes, la quiere tener Kareem Abdul-Jabbar, se la pone en sus manos. Como llegó Chris Ford para el robo, pero cometió la falta personal. Chris Ford, que fue otro de los que de la lista que dijo Ademiel hace minutos, de los que fueron posteriormente entrenadores. Y esto un poco cambió además la fisonomía de Boston, porque Boston, que era Paris, sobre todo esa temporada, la 90-91, por aquel entonces era Paris, Ben McHale, Dennis Johnson y Danny Ainge, el quinteto que todo el mundo no sabemos de memoria. Pues él decidió, ya una vez traspasado Danny Ainge, por cierto, él prefirió, y bueno, y no sé si llegó a retirarse ya Danny Johnson, poner a Larry Bird de 4 y que McHale volviera a salir de banquillo como en sus primeros años como sexto hombre, y pusieron a Kevin Gamble de 3, algo que le fue muy bien a los Celtics, al menos durante la liga regular, con un gran récord. Chris Ford con la bola, de lejos le defiende Magic Johnson, que está más atento a la ayuda sobre Larry Bird. Está con el balón Dave Cowens, Tiny Archibald con problemas, se revuelve, lanzamiento circense que no entra, Dave Cowens no, es de Rick Robbie, en el rebote tampoco puede llegar la canasta, y el rebote para Wilkes. Sacando para Norm Nixon, sensacional el contragolpe sin tocar el parquet. 2 nuevos puntos para los Lakers. Ahora sí que llega el primer triple del partido. Lo he dicho, Sí, había en pocos. un final de cuarto, ¿no? Había pocos. Chris Ford, como no, yo creo que era el único que intentaba los lanzamientos Pues de igual. 3. Sí. Pero ahora lo ha buscado en un final de cuarto, y en el final de primera mitad, que tuvo que tirar de manera precipitada porque se acababa el tiempo, Michael Cooper ni siquiera buscó el triple. O sea, pisó porque ni miró al parquet para poder sacar un punto más, ¿no? Es cierto. Estos automatismos tardan en desarrollarse Sí, mucho con el sí, tiempo, ¿no? Lo de En utilizar España y tener mucho, la medida. Por eso se ven menos espacios y menos están con todos como más alrededor de la zona, ¿no? Era otra historia. Pues ya estaba Dave Cowens para afrontar los últimos 12 minutos de partida, a los que milagrosamente y con un montón de alternativas ha llegado con el 77-74. Jim Jones jugando para Haywood, descanso para Kareem Abdul-Jabbar. Spencer Haywood se mete en un jardín tremendo, se la regala Dave Cowens. Henderson para Chris Ford, se lleva el gorrazo de Michael Cooper. Ibas? ¡Qué barbaridad! ¿Dónde ibas, criatura, con Michael Cooper al lado? Chris Ford para el lanzamiento de Rick Robbie, que se queda corto. El rebote de Spencer Haywood. Wills para Haywood y el mate de Spencer Haywood. Qué bien. Inaugurando el parcial de este último cuarto más 5 Los Ángeles Lakers. Bueno, MLK. Vaya canastón. Vaya canastón de MLK, macho. Muy bueno. Norm Nixon. Wilkes
El lanzamiento de Norm Nixon que no entra, el rebote para el propio Nixon, se la botó en el pie. Pierden la pelota los Lakers. Se le escapó a Nixon, qué pena. Retomando un poco ese debate que decía Daimiel, ¿qué pasaría o qué hubiera pasado si de no estar Mike Johnson, estos Lakers y demás? Pues hombre, finalmente Nixon tuvo que coger las maletas y irse primero a San Diego Clippers, intercambiado por Vernon Scott, y luego ya a Los Ángeles Clippers, y llegó a ser All-Star con los Clippers. Por lo menos muestra un poco la valía. El marido de Debbie Allen, la que señor. era profesora de la Fama. original Fama, ¿no? Sí, de Fama, sí. Ahora es Marbelis. No. En la esquina atacan los Lakers con solo un punto de ventaja, 79-78. Jim Jones se le salió, le hizo la corbata ese lanzamiento. Y está Henderson viendo por el retrovisor cómo llegaba Dave Cowens, cómo sacaba a la izquierda. Cómo sacaba a la izquierda a pasear Dave Cowens. Otra vez un puntito arriba Boston Celtics. Tremendo el segundo tiempo de este partido. Michael Cooper asumiendo responsabilidad en ataque. Se lleva el gorro de Cowens. Rick Roby. El balón es para quién. Han pitado algo a favor, ya veremos de quién. Parece que de Lakers, Lakers por el abucheo, ¿eh? Tuvimos el tapón. Buen tapón. Falta de Roby. ¿Falta o paso? Salto entre dos, pitaría yo. Ahora saldremos de dudas. Una repetición que es buena y no nos ponemos de acuerdo, ¿eh? Sí, salto entre dos. Y Magic Johnson. Pero qué animalito era Rick Roby. La pelota de Wilkes para Magic. Ahí está Magic Johnson con la pelota esperándola. Jamal Wilkes, la pelota para Jim Jones. Este con Spencer Haywood, la finta por dos veces por línea de fondo. Aparece el movimiento defensivo tremendo de Chris Ford. Y ahí están los Celtics a por la remontada. Gerald Henderson. ¡Oh! ¡Uy, vaya mate que intentaba! Salto. Vaya gorro. Sí, señor, decretan salto entre dos. Entre Jim Jones y Rick Roby. Pues lo que tú decías, taponazo. Han decretado. Tremendo, ¿eh? Jones y Roby. Oh, es que ha sido un taponazo, ¿eh? Ahí está repetida la jugada. Una vez más. ¡Qué bárbaro! Falta en ataque de Rick Roby ahora. Y recuperan la bola los Lakers, que siguen perdiendo por 1,79-80. Y Magic Johnson con Chris Ford. Y tiempo muerto de Paul Westhead, que empieza a no verlo claro en este tramo final de partido. Ambiente de playoff totalmente. Lakers Celtics, amigos. O Celtics Lakers en este caso. Eso siempre ha sido... Desde los 60 esto ha sido siempre especial. Por cierto, mañana por la noche a las 11, Lakers Celtics, pero del año 2008, de verdad, a partir de las 11 de la noche. Otros marcadores, ¿quién eran los rivales de estos dos equipos en esta época? Pues Filadelfia estaba muy fuerte. Washington Bullets también estaba fuerte por parte de la conferencia este. Y por el oeste, pues Seattle Supersonics estaba muy bien. Houston Rockets daba bastante guerra, aunque le faltaba todavía un pelín, pero bueno, estaba dando bastante guerra. Y ¿quién era? Bueno, Portland también estaba fuerte. Y no recuerdo con quién jugó la final de conferencia Lakers para llegar a la final. Bueno, y había un equipo que también empezaba a llamar claramente a las puertas de la sorpresa o del éxito, que era Kansas City Kings, que había formado un equipo de veteranos muy bueno. Pues mira, Phoenix Suns en final de conferencia. Dave Cowens jugando para Chris Ford, saca la pelota fuera, el lanzamiento taponado y el rebote para Magic. Magic dando el pase de contragolpe, se frena ahí Coop. La bola nuevamente para Magic Johnson. Magic Johnson con Jamal Wilkes. Vaya tercer cuarto que nos han regalado Wilkes y Jim Jones. Ahí está la parejita, pelota para el 9 de los Lakers, nuevamente con Wilkes, quiere metérsela dentro a Magic, que se coloca en el poste ya adelantándonos lo que iba a hacer en el último partido de la final. Sí, pero la canasta es de Wilkes. Daba igual, o sea, ahí está Wilkes con la suspensión, poniendo a los Lakers nuevamente por delante. Porque hay que recordar lo que hizo Magic en la final. Sí, eso hay que decirlo exactamente. Ante la lesión de Abdul-Jabbar,
Él dijo que se colocaría como 5 y 42 puntos, 16 rebotes y 7 asistencias. Él saltó en el salto inicial del señor, partido, ¿no? con Darryl Dawkins. Era el pívot del equipo para ese encuentro. Ahora, hay que significar que en estas primeras disputas, competencias, bueno, pues el triunfador parece que era Magic Johnson, porque en la universidad el jugador del año fue elegido Larry Bird y el campeón universitario fue Magic Johnson. Y en esta temporada el rookie del año fue Larry Bird y el campeón de la NBA fue Magic Johnson. Aquí Boston fue decepcionante la eliminación 4-1 a manos de los Sixers de Filadelfia, que tiene un equipo muy veterano, aunque a pesar de tener el mejor récord de la NBA, Boston Celtics, con 69 victorias, que volvemos a repetir, 23-59 y pasará a 69 victorias, que ha sido, después de esta última temporada, la 07-08, la mayor reconversión a victorias de cualquier equipo NBA esta temporada, pero que es verdad que ahí sí que no pudieron. Y Magic, por otra parte, el equipo Lakers era, pues lo que estamos viendo, fortísimo. Y luego también es cierto que la universidad está mejor acompañado que la River. O sea, tenía dos jugadores muy importantes, Jay Vincent y Greg Kelser, que formaba un equipo muy interesante, Michigan State. Y sin embargo, fíjate lo que era la portada previa a la temporada universitaria en Sports Illustrated. El secreto mejorado de América era la River, ¿no? Porque con unas cheerleaders rodeándole con el dedo índice en la boca, como haciendo el silencio, ¿no? El gesto de silencio. Porque Indiana State pues no era apenas nada. De hecho, nadie llegó a nada en la NBA de aquel equipo más que la River. El primer contrato de la River fue de 3 millones y pico de dólares por 5 años. Por 5 años. $600.000 de la época. Claro, sí. Que aún así de la época, pero nada de dinero. Claro. Era muy poco dinero, aunque fueran de la época. Había los más valorados estaban en torno al $1 millón. Es el primer contrato, el último contrato tampoco sería para tirar cohetes, me imagino. El último, bueno, en cifras totales. Pues la cláusula a la River cambió todo por eso, porque fueron $4 millones cuando el que más cobraba a lo mejor estaba en 2 y pico. O sea, ahí sí que pegó un petardazo bueno. El ataque de los Celtics, que están 2 abajo, 8-5, 8-3. A punto de perder Gerald Henderson, la saca para Dave Cowens. Este para Emil Carr, que no se corta un pelo y con acierto empata 85 el partido. 8 puntos para Emil Carr. Ahí está Larry observando, deseando volver al encuentro. Larry Bird. Norm Nixon buscando a Kareem Abdul-Jabbar con Rick Roby, al que le mantienen por lo bien que está defendiendo a Karim, pero esto es indefendible. Punto número 27 para Kareem Abdul-Jabbar. Y otra vez Gerald Henderson con Roby. Este para Dave Cowens, le flota Spencer Haywood, juega para Henderson. ¡Wow! ¡Qué canastón! Tan importante para otro empate en el marcador. Con esta suspensión de Henderson, Norm Nixon con Jamal Wilkes. Le ofrecía los bloqueos, le persigue Chris Ford, pero de lejos a Norm Nixon. Va dejando que pase el tiempo. Ahí está Nixon. Balón por dentro para Karim. El gancho muy pasado. Wilkes no puede. Llega Chris Ford. Se queda con la bola para los Celtics. Quieren correr, pero se equivocan. Está Michael Cooper, que recupera la bola. Deja totalmente solo a Karim, que ahora no perdona. 89-87. Esto era dar confianza al de Big Fella, ¿no? Después de fallar el gancho, decir, no te vas de vacío, amigo. Ahí está Cowens, fallando el lanzamiento y el rechace para un Michael Cooper espectacular durante toda la segunda parte. Parece que el cansancio se nota más en Boston que en Lakers. Spencer Haywood se pone con 4 puntos de ventaja el equipo de Los Ángeles Lakers. Va viendo la victoria cada vez más fácil, o más cerca, más fácil no, pero más cerca. Más cerca en este duelo de rookies que iban a cambiar la cara de esta liga y la cara de este deporte. Vaya paliza que le ha infligido Washington Bullets a Portland. Aunque Portland es verdad que ya estaba bastante más bajo. Bill Walton estaba ya lesionado. Por eso, seguro que aquí estaba lesionado en este partido Walton. Y aquello ya
aquel equipo maldito de Portland, que bueno, lesionado, pero que contaba con un jugador ya de segundo año, que fue el número 1 del draft, cuando fue elegido Larry Bird el número 6, que fue Michael Thompson. Otro pívot de Minnesota, del que aprendió algo Kevin McHale, que salió este año con el número 3. Maxwell cometiendo la falta en ataque. A Cedric Maxwell, efectivamente. Y jugarán nuevamente los Lakers para ponerse con media docena de puntos, que hasta el momento ha sido su máxima ventaja en el marcador. Nixon se mueve por allí Michael Cooper, el balón por dentro para Haywood. Ahí está Spencer Haywood buscando. Kareem Abdul-Jabbar estaba un poquito perdido, el tiro de Haywood que no entra. El rebote para Maxwell, quiere correr Nate Archibald, se frena en la cabeza de la bombilla, el pájaro en el triple, no quiere lanzar, se va hacia adentro, a una mano, canastón de Larry Bird. A 2 los Celtics. Nixon. Son los primeros puntos de Larry en todo el segundo tiempo. Nixon para Kareem con Dave Cowens. Ahí está el movimiento imparable de Kareem. El rebote para el pájaro, la tiene la Rivera, a punto de perder. Está Nate Archibald, balón por el centro para el mate de Cedric Maxwell y el empate a 91 en el marcador. La reacción desde la vuelta al partido de la Rivera, ¿no? Con un despliegue de fundamentos espectacular. ¿Cómo es posible, ¿no?, que de un pueblo como ese, de 2.000 habitantes, saliera un jugador de estas características? Recuerdo que en el año 2000, cuando con ocasión de la final estuvimos en Indianápolis con Larry Bird, por cierto, mientras vemos el gancho de Jabbar, Larry Bird, entrenador de Indiana Pacers en esa final, los compañeros de TV3 fueron a French League a grabar y seguía sin haber nada, como en los años de infancia de Larry Bird allí, ¿no? No había nada que grabar, ¿no? Dieron una vuelta por allí y se fueron aburridos. Sí, sí. La pelea por ese rebote la ganaron los Lakers. Entra Jim Jones para mandar al banquillo a un Spencer Haywood poco afortunado, todo lo contrario que el 9 de los Lakers, que está dando un recital tremendo en el lanzamiento en la segunda mitad. Hay que estar muy arraigado para volver los veranos a esa población donde no hay nada, ¿no? ¿Qué te ibas a dedicar? Pues casi la pista de baloncesto que tenía allí en su casa, pues a jugar. Por eso la anécdota la anécdota del hermano que contaba que dice que por encima de títulos, la mayor alegría que vio a la River jamás fue un día que consiguió 3 canastas desde el otro lado del campo, en la pista, desde el otro lado, 3 canastas consecutivas. 9-4, 9-1 con ese tirito libre por la técnica que ha metido Norm Nixon. Bueno, y algún bar habría para tomar alguna cerveza, porque siempre llegaba en septiembre con la barriguita típica de cervecera, bueno, octubre mejor dicho, al training camp. Forzando mucho ahí Kareem Abdul-Jabbar, suena el silbato. Ha habido falta personal. ¿De quién? ¿De un defensor de los Celtics? Sí, de Larry Bird probablemente. Y van a seguir atacando los Lakers. Sí, un empujón. El empujón de Larry a Jamal Wilkes. Y siguen atacando los hombres de Paul Westhead, que iban a por su victoria número 31 de la temporada. Ahí está Nixon, balón para Kareem Abdul-Jabbar, falta personal de Dave Cowens. Se desesperan los jugadores célticos por el rigor arbitral. La verdad es que parece que los árbitros en estos instantes finales de partido igualado pitaban cosas que no habían pitado en otros momentos del mismo encuentro, ¿no? Porque ha habido mucho contacto, mucho agarrón en la defensa de Boston durante todo el partido y no se estaba castigando, pero ahora fueron más exigentes los árbitros y eso es lo que no entendía el público del Garden. Anotando Kareem, que ya lleva con este 33 puntos y su equipo 5 de ventaja. Chris Ford con la pelota. Todavía queda un montonazo de partido. La River a punto de perder, juega para Chris Ford. Este se cuadra, lanza y falla. El rebote lo pelea Cowens, lo pelea Larry. Se lo queda finalmente Kareem Abdul-Jabbar. Para Wilkes y para Norm Nixon.
viviendo estos últimos minutos desde el banquillo, tocadísimo de su pierna derecha, Magic Johnson. Nixon, ahí está atacando desde lejos a Nate Archibald, no puede con él, el lanzamiento. Tremendo lanzamiento, ¿era Jones o Wilkes? Creo que fue Wilkes, ¿no? Y el tiempo muerto. El tiempo muerto que pide Bill Fitch es su último tiempo muerto. A falta todavía de más de 2 minutos. Con su equipo 7 abajo. Nunca había mandado por tanto el equipo de Los Ángeles Lakers. Un quiero y no puedo de un Larry Bird, ¿no? Que está intentando hacer absolutamente todo, pero no está acompañando la suerte. Sí. Porque ni siquiera Jack Owens le veo cansado. Cedric Maxwell ha desaparecido. Y hay jugadores que no les veo. Los Lakers atléticamente son más poderosos y salen más. Sí, un equipo más explosivo físicamente y luego yo creo que con mayor calidad individual en número de jugadores en Lakers también, ¿no? Porque había jugadores en Boston que se pueden considerar jugadores de equipo, ¿no? Un mayor número de jugadores de equipo en Boston de los de toda la vida y bueno, pues en Lakers había mucha calidad y parece que en un momento así de la temporada lo que florecía era eso, ¿no? Más profundidad de banquillo. Siendo un equipo con 6 o 7 jugadores nuevos, ¿no? Para esta temporada, sí. Lakers. Sí. Esa profundidad de banquillo también ahora se cuenta mucho, ¿no? Sí, sí. Norm Nixon quiere impresionar a toda cancha a los hombres de Bill Fitch, pero salieron bien los Lakers. Nixon con Archibald jugándola para Jim Jones. Se mueve Kareem Abdul-Jabbar, que no va a poder recibir. Sí, ahí se levanta Karina, una mano, no puede anotar. El rebote para Cowens. Juegan para acercarse mucho en el marcador. Nate Archibald. Está Emil Carr. Buscan a Larry Bird. Michael Cooper no le deja ni siquiera recibir. Todavía 90 segundos para el final. Ha pitado algo. Falta personal de Jamal Wilkes sobre Nate Archibald. Balón a la banda. Nate Archibald, que luego, poco más tarde, en las Navidades del 84, vino aquí al torneo de Navidad del Real Madrid con un combinado llamado Chase All-Star, aquel que provoca falta. Y yo un par de pases que dices, oye, sí, esto es otra historia, ¿eh? Un poco más lento como este partido, que ya sus condiciones físicas no eran ni mucho menos las de los Kings y ni los Royals, por supuesto, pero que dio un par de pases de una categoría tremenda. Quizá uno de ellos quiero recordar al jugador más destacado, aquel combinado, que era Eddie Phillips, que luego se quedó en Canarias un par de meses después. Aficionado a las pistolas y los tiros en discotecas. ¿Cómo acabó Eddie Phillips? Falla ahí Archibald. Estos son sus números de hoy de la temporada. Y ahí está el 98-94. Con Nixon llevando la pelota. Ahí está Nixon con Archibald. Norm Nixon buscando a Kareem Abdul-Jabbar. Cowens no quiere que reciba, como no quiere que reciba Spencer Haywood. Larry Bird, que está ahí defendiendo al 4. A punto de perder Haywood. Llega Larry Bird para intentar robar la pelota. Hay que robar un balón si se quiere ganar el partido. Y ahí está el robo de balón de Emil Carr. Sale a toda velocidad. Falta personal de Jamal Wilkes. Sí, que cortaba el contragolpe, que es lo que protesta la gente, ¿no? No, la defensa de Boston Celtics parece que provocaba las decisiones de Haywood, ¿no? Prefería que Haywood tuviera que decidir antes que lo hicieran Nixon o Magic Johnson, ¿no? Y provocaron alguna que otra pérdida de balón de Spencer Haywood. Lo que no entiendo es el revuelo que se está montando ahora. ¿Por qué? Todo el mundo ahí hacia la mesa de anotadores. Por el reloj de 24 segundos está claro. Bill Fitch. Mira, los señores trajeados de la gorra que había detrás. El uniforme. Porteros de un hotel. Sí, totalmente. De otra época.
Bueno, solo segundos para el final del partido. 59 para ser más exacto. Boston agarrándose a un clavo ardiendo, que son esos 50 y algún segundos para ganar este partido. Archibald para Cowan, sacando la zurda a pasear. 96-98 con el 20º punto de Dave Cowens. Norm Nixon con la pelota. Solo queda ese tiempo en el marcador del Garden de Boston. Ahí está Norm Nixon. Nixon dejando que transcurra el tiempo. Archibald sobre él, se mueve Jamal Wilkes. Aparece ahora Kareem Abdul-Jabbar, no puede recibir, está Dave Cowens. Ahí se la pone Norm Nixon, balón para Kareem Abdul-Jabbar, lo bota el gancho del cielo. No entra el rebote para Larry Bird. Ahí están los Celtics, Larry a la esquina, Cedric Maxwell, la tabla, canastón. Vaya contraataque, vaya culminación de Cedric Maxwell, empate a 98. Pide el tiempo Norm Nixon. Vaya manera de remontar el partido con un par de acciones vertiginosas el equipo de Boston. Canastón también de Cedric Maxwell a la velocidad a la que iba y con el poco ángulo que tenía. Al contragolpe fantásticamente conducido por Larry Bird. Buenísimo. ¿Dónde coge ese rebote? ¿A qué velocidad sale corriendo Larry Bird? Larry Bird, que había cambiado ya definitivamente y para siempre a este equipo. Buenísimo. Y claro, ya se anima el Boston Garden. Se anima hasta el comentarista, que se le oye de fondo a Hot Rod Handling, que a lo mejor vosotros en Utah lo vierais en alguna ocasión cuando ibais a Utah, ¿no? Que era el comentarista a nivel nacional de la CBS por aquel entonces. Y me llama la atención esos gritos que daba con estas canastas, porque él fue jugador de Lakers durante años, ¿sí? De los jugadores más divertidos que has visto en una pista de baloncesto. O sea, las genialidades de Magic, quizá más exagerado, cuando se veía por primera vez, era por este señor, que era un ala pivot, pero este era tremendo. Este llegó a tirar tiros libres, incluso por alardear o por el partido ya ganado, dando puñetazos al balón. Lo ponía sobre una mano y dando puñetazo con el otro lanzaba canasta. O sea, cosas en plan un poco... Falta de respeto. De payasete, un poco. Pero eso le encantaba. Los Glover Trotter. Sí, pero eso era un poco eso. Pero claro, en los 60 también era otra historia. Bueno, ¿qué valoración podéis sacar de este partido que está a puntito de acabar, de este Magic que apenas hemos podido disfrutar, y sobre todo de este Larry Bird que sí que hemos disfrutado? Bueno, yo creo que en los dos equipos hay muestras de lo que era una construcción todavía de una generación, ¿no? Con la imagen de dos excelentes jugadores en su temporada de debut en la NBA, uno de ellos renqueante por la lesión, y con las características propias de las filosofías de uno y otro equipo tradicionales, ¿no? Con Boston un equipo, bueno, pues más duro, de mayor oficio, y bueno, pues optimizando al máximo Lakers las características de algunos de sus jugadores de muchísima calidad, ¿no? Norm Nixon, quedan solo 20 segundos para el final del partido y estamos con empate a 98. Boston va a jugar a hacer una gran defensa para mandar el partido a la prórroga. Norm Nixon con el balón, dejando que transcurra el tiempo, solo 8 segundos, tiene que empezar a tomar iniciativas en ataque, empieza el movimiento, Nixon hacia adentro, busca el contacto, se le escapa la pelota, el último en tocar dicen que ha sido Nate Archibald. 3 segundos le quedan al partido. No, falta y tiros libres para Norm Nixon. Le han dado 2 tiros libres a Norm Nixon y aquí puede estar la decisión del partido. Sí, ha habido cortes por abajo, pero al final el paso de los segundos convirtió a la jugada casi en un aclarado de Nixon con la defensa de Archibald. Y al principio daba la impresión que no pitaban falta, ¿no? Que daban posesión para Lakers. Metió el primero, +1 para Lakers. +2, no hay tiempos muertos en Boston. Va a sacar Larry Bird, solo 3 segundos. En corto para Archibald, desde ahí 2-1. El tiro dentro del tiempo, pero falla Dave Cowens. Se acaba este primer duelo en el Garden de Boston entre Larry Bird y Magic Johnson. Ganaron los Lakers 100-98. Nosotros nos despedimos. Mañana Chicago frente a Cleveland. Jordan metió 69 puntos en marzo del año 90.